Disney acaba de liberar lo que fue el primer teaser de la conclusión de esta serie de películas, que tal vez ni siquiera es una saga de películas de Star Wars, bajo su dirección y propiedad, que lleva por nombre The Rise of Skywalker. Sin embargo, este teaser trajo de nuevo la discusión a la mesa: qué tan buen o qué tan mal trabajo ha realizado Disney con la marca Star Wars, y qué tanto había querido Disney abandonar y qué tanto quiere hoy en día coquetear con los fans de la vieja guardia, del viejo frente de Star Wars. ¿Qué tal, amigos de Arena Geek? Bienvenidos a este su canal, foro abierto, donde platicamos acerca de temas como cómics, videojuegos, anime, manga, cultura pop en general. Los saluda su amigo KenJim152 y estamos aquí ya más que listos para platicar de estos temas que nos fascinan tanto. Y bueno, aprovechando que este es puente y que tenemos un poquito de tiempo, regresamos a la producción, a la pantalla verde, al estudio, y tratar de preparar este tipo de videos, que son los que nos regalaron la preferencia de estos 914 suscriptores que tiene la plataforma, y que es el análisis profundo acerca de las situaciones que suceden en el medio de la cultura pop que tanto amamos, señores. Y antes de comenzar, abajo está el Twitter. Recuerden mandarme sus fotos del estreno de Shazam con el material promocional de la película, porque el próximo lunes les voy a dar la fecha exacta, porque hemos estado muy apresurados. El próximo lunes 22 de abril haremos la reseña ya de Shazam en un en vivo, compartiendo estas fotos de lo que es la comunidad de Arena Geek, también discutiendo un poco de la taquilla que Shazam habría generado antes del estreno de la última parte de Los Vengadores, que lleva por título Endgame. Por cierto, la misma convocatoria, señores, para todos aquellos miembros de Arena Geek que vayan a ver Endgame. Antes de entrar a la función, por favor, tómense su fotito con el material promocional de la película, el póster, lo que encuentren por ahí, para que podamos celebrar la conclusión de 10 años de trabajo de los estudios Marvel en Arena Geek, para que todos conozcan qué tan geek somos. Y ahora sí, señores, ¡let's geek! Y bueno, resulta que la idea de este video nació de un grupo del cual fui parte hasta la semana pasada. Grupo que la verdad me divertía mucho, y me divertía bastante, porque es un grupo donde los miembros, en su mayoría, la mayor parte del aforo de ese grupo, es un grupo de pseudo fans. Voy a seguir utilizando la palabra pseudo fans de Star Wars, porque al día de hoy los fans de las nuevas películas de la nueva trilogía pues no han sabido defender la marca, a tal grado que la venta de videojuegos, la venta de figuras, la venta de juguetes de Star Wars va en picada desde el lanzamiento de la película de El Renacer de la Fuerza, ¿no? Creo que esa fue la primera. Pero bueno, para enfocarnos bastante en ese grupo, empezó la discusión que ustedes saben, a mí me encanta, acerca del último teaser de The Rise of Skywalker, o sí, creo que ese es el título de la nueva cinta de Star Wars. Y yo les preguntaba que qué tanto o qué tan bien se sentían por el haber recibido la espalda del estudio acerca de la película que habían estado defendiendo todo este tiempo. Es decir, ellos han estado defendiendo que la película de The Last Jedi, que la película del Renacer de la Fuerza, son películas que son buenas, y que son películas que llevan toda la marca de Star Wars, y que son películas que merecen permanecer dentro de lo que es la saga de Star Wars. Eso generó cierta discusión. Después empecé a platicar con alguien que decía que ahora los haters estamos quejándonos del regreso de Palpatine, y bueno, discusión sin sentido. A mí se me ocurrió participar en ella. Ya había tenido ciertas discusiones bastante interesantes con los administradores, con algunos miembros partícipes. Aquí les estoy compartiendo la foto del grupo. ¿Y qué creen, señores? ¿Qué creen? Me banearon. Y entonces eso me llegó a la conclusión de algo. Los retractores de Star Wars, todo lo que es el viejo frente, la vieja guardia, que apoyamos episodio 1, 2 y 3, porque estuvimos ahí en episodio 1, 2 y 3, tenemos figuras de episodio 1, 2 y 3, es más, déjenme presumirles, ¿no? Mi figura exclusiva de Pez, del dorama de
Jar Jar robándose lo que sea que se estaba robando de Tatooine, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de figuras, a pesar de lo mucho que nos quejábamos de Jar Jar, las películas eran tan Star Wars, porque no nada más eran buenas, tenían cierta identidad Star Wars, que la gente que juntó figuras de Star Wars de antes siguió juntando figuras como esta. Y desgraciadamente la dirección de Disney hizo que el público mayoritario de Star Wars se empezara a alejar de la marca. Vamos a empezar a contextualizar un poco. Las películas de Star Wars bajo Disney no han sido un fracaso por ninguna parte. Es decir, han vendido lo que una película de Star Wars tiene que vender. Si bien es cierto que porcentualmente hay una gran diferencia, y por ahí hice un análisis, búsquenlo aquí en el canal, hay una gran diferencia del éxito que tuvo episodio 1, 2 y 3 al éxito que han tenido episodio 7 y 8, pues eso es innegable. Y los números, las matemáticas no mienten, las estadísticas están ahí y son simplemente bienvenidas a ser estudiadas. No existe un tal complot hacia la marca de Star Wars como Jedi, de Alliance Jedi Latam lo quiere poner. Es decir, no aplicamos un complot para que la película de Solo fracasara. Simplemente a los fans de Star Wars no nos interesó ver una película como la de Han Solo, muy independientemente de que Han Solo, por ejemplo, es de mis personajes favoritos, y aún así todavía no veo la película, ni siquiera en pirata. Pero bueno, vamos a establecer un poco las ideas de por qué está fracasando tanto esta idea de Disney, y por qué de repente tienen que jalar elementos que vienen de las trilogías anteriores para tratar de sacar la marca a flote y para tratar de rescatar este bote que se llama Star Wars. Bueno, yo creo que son simple y llanamente figuras literarias, simple y llanamente conceptos literarios que incluso dieron mucho éxito a Walt Disney, y que Walt Disney ha olvidado por la flojera de querer producir buenas historias y empezar a adquirir marcas, y que las marcas funcionen por sí mismas. ¿Y qué es a lo que voy? Pues bueno, resulta que por ahí de el año de tengo aquí mis notas, era demasiada información para tenerla a la mano. Es decir, resulta que por ahí del año de 1949 el señor Joseph Campbell, que es un mitógrafo, escribió un libro que lleva por nombre El héroe de las mil caras. Y este libro nos dice que un héroe, o la historia de un héroe, debe de tener ciertas características para que pueda ser considerada buena, o pueda ser considerada por lo menos interesante para el público en general. Y resulta que con el éxito de Star Wars, la primera parte, no la trilogía completa, un funcionario de Disney que lleva por nombre Christopher Vogler trabajó en lo que sería un resumen del libro del señor Campbell, y de cómo estas características que él nos mencionaba del héroe eran respetadas y llevadas a la perfección por George Lucas a la cinta de la Guerra de las Galaxias, o a la cinta de Star Wars, que ese era el nombre que llevaba, que nosotros conocemos hoy en día como Episodio 4, A New Hope, o Una Nueva Esperanza. Pero ¿cuáles son esas características para la gente que no las conoce? Pues bueno, esto es muy sencillo. Esto es manejado por actos o por momentos dentro de una historia. Y para que alguien pueda ser un héroe, bueno, en el acto 1 debe vivir en un mundo normal, común y corriente. Es decir, cualquier persona puede ser un héroe. Es por eso que existe la antipatía a Superman. Superman es un héroe porque tiene características que no cualquier persona tiene. Pero para que tú te puedas identificar con un héroe en una historia de aventuras, el héroe viene de un mundo normal, un mundo ordinario en el que tú y yo podríamos subsistir o existir de cualquier manera, independientemente de que estamos hablando de un mundo de fantasía. Lo segundo es que existe un llamado a la aventura, es decir, el héroe es invitado, es llevado a vivir una aventura, la cual va fuera del mundo ordinario. Después de esto, el héroe encuentra un mentor, necesita que alguien le enseñe lo que éste necesita para poder recurrir o para poder sobrevivir dentro de la aventura a la cual fue llamado. En el acto número 2 tenemos que cruzar un umbral, es decir, el héroe debe de enfrentarse a algo que le permita conocer algo nuevo, va a renacer, va a adquirir habilidades nuevas, va a tener que cubrir ciertas pruebas para para adquirir estas habilidades que le van a permitir finalizar la aventura. Y en el acto 3 recibimos lo que es la recompensa, es decir, el héroe adquiere el objeto especial que le va a permitir ser
superpoderoso o exitoso en su búsqueda, o va a recibir las habilidades o poderes especiales que le van a permitir sacar a flote toda esta aventura, todo este encargo que él tiene. Sin embargo, y aquí es algo muy importante, tiene que haber en la conclusión de la historia un camino de vuelta donde el héroe debe fallar, el héroe debe fracasar. El héroe tiene que mostrar que a pesar de que alcanzó el umbral, a pesar de que recibió estas actividades, no ha dejado de ser la persona común y corriente que ustedes y yo podemos ser, para que con este fracaso venga una resurrección, el héroe pueda recapitular y se pueda enfrentar a lo que es el problema que lo hizo fracasar, y al final logre llevar esta aventura o esta llamada a la aventura al éxito. Y es ahí donde vamos a empezar a encontrar algunas características muy específicas dentro del mundo de Star Wars. Si lo vemos con ojos por encimita, si lo vemos por arribita, y es ahí donde podemos tomar a cualquier personaje dentro de la saga del universo que creó George Lucas, y lo principal, que escribió y dirigió George Lucas, y vamos a encontrar que todos esos personajes corresponden a esas mismas características. Es decir, como les dije anteriormente, cualquiera pudiera pensar que la saga original de Star Wars se enfoca en el camino del héroe única y exclusivamente en Luke Skywalker. Es decir, él lleva una vida normal, como nosotros, es un granjero, y entonces se le llama a cubrir esta aventura, a tomar la estafeta de su padre para derrotar al Imperio. Para derrotar al Imperio debe de obtener las características de un caballero Jedi, debe aprender, va a fracasar, por eso es que Darth Vader lo derrota en el episodio 5, pierde su mano y renace para al final enfrentarse a Darth Vader y al Emperador y llevar esta conclusión gloriosa a lo que es una aventura completa para el héroe, y eso extendiéndolo a lo que es una trilogía. Sin embargo, también podemos aterrizar un poco la historia al estudio que hizo el señor que les mencioné, que que fue en su momento trabajador de Disney, y que tenemos a Luke Skywalker, el granjero, es invitado al camino del héroe por Obi-Wan Kenobi, donde sus tíos son muertos. Él es invitado a ir a entregar el mensaje de la princesa Leia Organa a la rebelión. Sin embargo, en el camino falla. Tiene que darse cuenta que Obi-Wan debe sacrificar su vida para entregar el mensaje a tiempo. Sin embargo, logran escapar, entregan el mensaje, que es el renacimiento, cuando por fin se le acepta ser miembro de la rebelión, no la resistencia, señores, la rebelión, y al final terminan con la destrucción de la Estrella de la Muerte. Perfectamente bien desarrollado y perfectamente bien reconocible lo que nos dice el señor Campbell en las figuras del héroe que él estuvo estudiando. Sin embargo, estas figuras no aplican única y exclusivamente a Luke Skywalker, también aplican a Han Solo. Han Solo va por el camino del héroe, se le invita a la aventura, se le ofrece un pago que al principio no recibe, es el umbral lo que va a recibir después. Fracasa en poder llevar el mensaje a Alderaan como tenía que entregarlo. Al final decide incorporarse a la rebelión, que viene su renacimiento, y acaba siendo el famoso Capitán Solo. ¿No creen que este patrón se repita con demás personajes? Lando Calrissian. A Lando Calrissian lo conocemos como un minero, cualquiera puede vivir en una ciudad de mineros. Sin embargo, es invitado a ayudar a la rebelión, por alguna razón no puede, sucumbe, falla. Sin embargo, viene su renacimiento cuando pretende rescatar a Han Solo, donde también vuelve a fallar, pero recibe el éxito de su misión cuando logra apoyar en el rescate de Han Solo dentro de lo que es el universo de Jabba the Hutt en Tatooine. Y así podemos ir, señores. Si ustedes analizan a Anakin Skywalker en episodio 1, pues es exactamente lo mismo. Desde episodio 1 viene esta repetición del camino del héroe hasta extenderlo a la trilogía. Obi-Wan Kenobi, lo mismo, ¿no? Es un monje tibetano que tiene que pasar por cierto aprendizaje, va a recibir su misión, va a fracasar, pero después se va a enfrentar al mismo Anakin Skywalker, ¿no? Entonces, George Lucas planteó a cada uno de sus personajes dentro de este universo tan amplio de Star Wars como personajes que tenían que recibir cierta evolución, tenían que cambiar, tenían que aprender a no ser el mismo personaje que conocimos al inicio, al mismo personaje o al personaje diferente que vamos a conocer al final. Y esa tal vez es el primer
fracaso de Disney. Todos los personajes que conocimos en la primera película de Star Wars, desde Rey hasta Poe, ya son lo que son. A Poe lo conocimos como el mejor piloto de la Resistencia. Entonces, ¿qué tiene que aprender Poe? A Finn lo conocimos como un soldado de la Primera Orden, es decir, su entrenamiento militar ya lo tenía, él ya sabe hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué tiene que aprender? ¿Dónde está su camino del héroe? Y de Rey, bueno, independientemente de que Rey tuviera que aprender a ser un caballero Jedi, pues no hay mentor. El mentor que tuvo Han Solo, que fue Leia, que le enseñó a ser un rebelde, que le dijo, si lo que quieres hacer es por tu dinero con Jabba the Hutt, pues vete, ¿no? Si el mentor no puede ser Leia para Lando Calrissian, cuando Lando Calrissian le dice, pues tenía que hacerlo porque aquí ya estaba Darth Vader, y que Leia le dice, pues qué buena decisión tomaste, porque para ser mentor basta una frase para reflejar lo que estás enseñando. Ninguna de esas figuras ha tenido Rey. Entonces, la primera característica que pone a los personajes de la nueva trilogía de Star Wars fuera de lo que son las estructuras que están diseñadas dentro de la marca es que no existe el camino del héroe. Y a lo que me refiero dentro de la marca es como Coca-Cola. Coca-Cola va a tener muchos tipos de Coca-Colas, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero, Coca-Cola, no sé cuántos tipos de Coca-Cola haya, Coca-Cola vanilla, ¿no? Coca-Cola cereza, ¿no? Cherry. Coca-Cola tiene una característica en todos sus productos, señores, y la característica es que el líquido debe ser oscuro. Si el líquido no es oscuro, entonces es 7-Up. Si el líquido no es oscuro, entonces será Mirinda. Será cualquier otra cosa menos Coca-Cola. Y Star Wars perdió su identidad dentro del mundo de los personajes. Los personajes no corresponden a las características que debe de tener un personaje en Star Wars. Entonces es ahí donde entra el conflicto. Y puede ser, a lo mejor, puede ser que The Force Awakens no sea una mala película. A lo mejor si la vemos puede ser una película palomera, te va a entretener. Puede ser que The Last Jedi no es una película mala. Puede ser que también sea palomera, puede ser que sea entretenida, pero no es una película de Star Wars, señores. ¿Y por qué no es una película de Star Wars? Porque los personajes no respetan las reglas de la marca, que nos guste o no, es una marca que creó George Lucas. Y esto es súper rarísimo, porque la persona que les estoy platicando, esta persona trabajó para los estudios Disney, les dije el nombre hace rato, Christopher Vogler trabajó para los estudios Disney y él fue el responsable, porque obviamente al aplicar esta fórmula de George Lucas a diferentes productos de Disney, él fue el responsable de darnos películas tan emblemáticas que van desde La Bella y la Bestia, Aladino, El Rey León, Mulan, etcétera, etcétera, etcétera. Disney tuvo una época de un éxito tan glorioso en la animación, utilizando la fórmula de George Lucas. Sin embargo, todos sabemos que después del Rey León, esa fórmula se fue extinguiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque empezaron a experimentar y no les funcionó, y entonces tuvieron que comprar a Marvel, ¿no? Pero ¿qué sucede? Star Wars es más allá, es muchísimo más allá de lo que son sus personajes. Star Wars es una trilogía. Y el concepto de trilogía es muy sencillo, es una historia de 3 partes. Sin embargo, algo que les he compartido aquí en Arena Geek es que para analizar algo, bueno, tenemos que preguntarnos si nuestros conceptos están bien. Entonces se me ocurrió investigar exactamente cuál era el concepto de una trilogía, porque realmente, pues hasta antes de hacer este video, lo desconocía en su totalidad y encontré algo muy curioso, señores. Y es que de acuerdo a la Real Academia, de la Lengua Española, trilogía es el conjunto de 3 obras literarias o cinematográficas de un mismo autor. Esto es lo más importante. Una trilogía tiene que ser de un mismo autor, que tienen entre sí cierta unidad, como la temática, los protagonistas o únicamente la autoría. Es decir, que pueden ser historias diferentes, pero que vengan de la misma persona. Por ejemplo, aquí en México tenemos la trilogía del infierno, ¿no? Que es La Ley de Herodes, el infierno, y no me acuerdo de otra parte más. Aquí abajo en la caja de comentarios, regálenme cuál es la otra parte que compone la trilogía de ese director de cine. Entonces, lo que nos está diciendo la Real Academia de la Lengua Española es que para que una historia pueda ser trilogía, no es necesario que sea una historia de 3 partes. Porque, por ejemplo, dentro del universo de superhéroes tenemos muchas historias de 3 partes, pero que no son trilogías.
Las empezamos a conocer como sagas, que también veremos lo que es el concepto de saga, o las vamos conociendo como Batman 1, Batman 2, Batman 3, pero realmente no es una trilogía. ¿Y por qué no es una trilogía? Porque no son historias del mismo autor. Y la razón por la cual fui baneado de este grupo, que me da orgullo que por fin me hayan baneado, porque eso quiere decir que tengo razón, señores, es que la nueva trilogía de Star Wars no lleva la autoría del mismo autor. Dentro del universo de Star Wars, y hoy nos damos cuenta, digo, ya los que sabemos un poco de cine sabíamos que lo que había hecho Rian Johnson estaba completamente mal, y porque no seguía la secuencia que había puesto J.J. Abrams, pero la semana pasada J.J. Abrams nos dice que efectivamente él había escrito un outline, lo que podría ser una pequeña guía para terminar su idea de Star Wars dentro del universo Disney, y que no la respetaron. Que Rian Johnson recibió una completa libertad creativa para llevar la historia donde él quisiera llevarla, y que él ahora tiene que utilizar lo que hizo Rian Johnson y lo que él hizo en el episodio 7 para intentar darle una conclusión. Y entonces es ahí donde viene la diferencia. George Lucas era el autor de la trilogía original, y la discusión de mi baneo, un saludo, Jedi Alliance Latam, fue porque decían que en la trilogía anterior George Lucas había tenido la dirección de las 3 películas. Dije, ahí viene el problema de por qué hemos tenido esta discusión. George Lucas no dirigió episodio 4, 5 y 6, señores. George Lucas únicamente dirigió el episodio 4. Episodio 5 y episodio 6 fueron dirigidos por otras personas. Sin embargo, George Lucas actuó como productor ejecutivo todo el tiempo de lo que fue la trilogía original, y después las precuelas sí tuvo control absoluto sobre ellas. Sin embargo, la historia fue completamente de su autoría. Las películas de Star Wars, estrictamente hablando, única y exclusivamente por la definición de trilogía, no puede ser ni siquiera consideradas una trilogía, porque la primera historia es de J.J. Abrams, la segunda del señor Rian Johnson y la tercera de J.J. Abrams. Estrictamente hablando, etimológicamente hablando, eso no es una trilogía. Sería una historia de 3 películas, pero no es una trilogía. Es algo muy curioso. Y ahí nace otra gran diferencia. Dentro de Star Wars teníamos 2 trilogías, porque venían del mismo autor, y aquí no tenemos una trilogía. Si Rian Johnson hubiera hecho la historia completa, tal vez sería una trilogía. Si J.J. Abrams nos hubiera regalado las 3 películas, tal vez hubiera sido una trilogía. Si Rian Johnson hubiera dirigido la segunda parte, pero J.J. Abrams se hubiera quedado de productor ejecutivo y hubiera aportado todo lo que es la historia y el desarrollo de los personajes, entonces hubiera sido una trilogía. Pero lo que hemos recibido, señores, es todo menos, estrictamente hablando, una trilogía de Star Wars. Y bueno, ¿cómo funcionan las trilogías de Star Wars? Como lo vimos aquí en la definición, una trilogía puede ser una historia del mismo autor, que a lo mejor lo único que compartan es la autoría. La trilogía de Star Wars en el cine no es la primera trilogía, no es exclusivo como actualmente lo quieren poner muchos pseudo fans, diciendo que sería Star Wars la primera trilogía del cine, y entonces todo el mundo pretende emularlo. Me puse a hacer una pequeña investigación. Digo, sabía que la trilogía del Padrino era antes que Star Wars, pero acabo de descubrir cosas muy interesantes. La primera trilogía dentro del cine, del mundo del cine, data de 1955 con la película de Sisi, luego Sisi Emperatriz, y luego El destino de Sisi. Desconozco de qué se trata Sisi, o quién sea Sisi, o qué le sucedió a Sisi, pero en el año de 1955, 20 años antes, 23 años antes, 22 años antes del estreno de Star Wars, ya existía una trilogía. Luego viene una trilogía del dólar del año de 1964, Repulsión. Esto estuvo súper interesante porque su segunda parte es Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary, que es una de mis películas favoritas. Y termina con Locataire, espero que esa sea la pronunciación, de Roman Polanski. Y después viene la trilogía de los Karnstein, El Padrino, que todo el mundo conoce. Y después viene la trilogía original de Star Wars. Si bien es cierto que Star Wars no fue la primera trilogía dentro del cine, sí fue la primera trilogía que dio un éxito y creó una fórmula que todo el mundo pretendió emular. Es decir, no es lo mismo tener una película en solitario que ha sido completamente exitosa, como por ejemplo, digo, no lo sé, una película en solitario, Tiburón 1, ¿no? Aunque después tuvieron secuelas que no son necesariamente trilogías, ¿no? A tener una historia completamente estructurada para que sea una historia contada en 3 actos, y que estos 3 actos te produzcan 3 veces más dinero que solamente haber vendido una película. ¿Y a qué voy? George Lucas no descubrió el hilo negro.
Es lo único que hizo cuando pretendió extender su historia, porque todos conocemos la historia de Star Wars. Digo, para los nuevos fans que no la conozcan, a lo mejor Star Wars era una historia tan larga que ningún estudio quería producirla y le pidieron que escogiera la mejor parte, y es por eso que George Lucas decidió segmentar su historia en actos y bla 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 bla. Vean las características especiales de los DVDs de Star Wars, ¿no? Pero bueno, George Lucas lo único que decidió hacer para su trilogía completa, fue dividir su historia en lo que son las características literarias de cualquier cuento o de cualquier novela. ¿Y cuáles son estas características? Digo, también las investigué, que son las características de un texto narrativo, porque las conozco pero no quería equivocarme. Y la primera viene de una introducción, un planteamiento. La segunda tiene que ver con el nudo o el conflicto, y la tercera con el desenlace o solución de la situación planteada. Es decir, primero nos introducen a los personajes, nos introducen quiénes son, qué es lo que pueden hacer, después nos dan el problema y al final nos tienen que dar la solución o cómo llegó el desatar este nudo, este embrollo que venía del segundo acto. Y es así como funcionan todas las trilogías de Star Wars. Son pequeñas piezas de Tetris que se embonan para hacer una obra literaria un poco más amplia, independientemente de que cada una de las películas, como ya lo dije, tienen estas mismas características. Es decir, al final George Lucas lo único que fue es un académico. Mucha gente critica que tal vez George Lucas no es el genio que todos creen que es, aunque yo creo que el señor es un genio y mucho podemos aprender de él, pero él lo único que hizo es aplicar lo que había aprendido en una clase de la preparatoria, tal vez, o en una clase de la universidad de creación literaria, y aplicarlo estrictamente como lo había aprendido. Episodio 4, conocemos a los personajes, conocimos a la Estrella de la Muerte y qué es lo que puede hacer. Conocimos a Luke Skywalker, conocimos a un caballero Jedi y qué es lo que profesa, conocimos a la rebelión y conocimos al imperio. Nos establecieron exactamente cuáles eran las creencias de cada quien y qué era lo que podían y lo que no podían hacer. En episodio 4 vemos el nudo, vemos el conflicto, Darth Vader. Tenemos que vencer a Darth Vader, ese es el conflicto que tenemos. Por eso Darth Vader comienza atacando esta base en Hoth, porque el problema a vencer es el imperio. El imperio hasta el día de hoy ha sido representado única y exclusivamente por Darth Vader, y empezamos a conocer que el nudo es más complejo de lo que creíamos, porque vemos por primera vez al emperador. El emperador y Darth Vader representan al imperio. Ese es nuestro problema que tenemos que vencer. Y en la conclusión, episodio 6, nuestro héroe se tiene que enfrentar, bueno, porque tenemos varios héroes, ya se los expliqué dentro de la saga, se tiene que enfrentar a Darth Vader y al emperador juntos, mientras nuestros demás héroes se siguen enfrentando al imperio, porque el imperio es el nudo, en las lunas de Endor o en una batalla intergaláctica contra la flota imperial. ¿No me creen? Vamos a movernos a episodio 1, episodio 2 y episodio 3, ¿ok? Tenemos el planteamiento, tenemos que conocer lo que es la sociedad Jedi, cómo vive el mundo antes del imperio, qué son los caballeros Jedi, qué injerencia tienen dentro de la política, y descubrimos que el nudo, el problema a vencer es realmente esta política corrupta, esta política que no permite que los planetas puedan tomar decisiones incluso militares para poderse quitar de encima a lo que es la opresión de no sé, de un planeta que tenga muchísimos más militares que tú. Y entonces, cuando nos presentan ese contexto, el nudo viene cuando uno de estos políticos corruptos llega a ser el director del Senado, el yo soy the Senate, ¿no? Palpatine toma el poder del Senado. Y después, ¿cuál es la conclusión de la historia? Pues bueno, la conclusión de la historia es que el Senado fue tan corrupto, Palpatine logró mover sus fichas de dominó, sus piezas de ajedrez también, que toda la galaxia como la conocimos se ha cambiado para ser oprimida única y exclusivamente por el Imperio Galáctico, The New Empire, The New Galactic Empire. Y aún así, aunque aunque episodio 1, 2 y 3 haya sido una película bastante deprimente, porque el final realmente no es un final feliz, no quiere decir que Obi-Wan no haya seguido su presentación, nudo y desarrollo y seguir su camino del héroe, él como personaje. Y no quiere decir que Anakin Skywalker en episodio 1, 2 y 3 no haya tenido que seguir su camino del héroe y haya crecido como personaje para llegar a ser Darth Vader, o Palpatine no haya llegado a ser todo esto que nos dice Campbell que tiene que seguir un héroe para desarrollarse dentro de una historia, cosa que ya vimos que no tiene Poe, no tiene Finn, no tiene Snoke. Digo, a Snoke nos lo mataron en la segunda parte y es a lo que voy.
La trilogía de Disney no sigue esa estructura de presentación, introducción, nudo y desenlace. ¿Qué nudo vimos en episodio 8? No hay nudo. El nudo era Snoke. El nudo era la primera orden que tenía un líder ultrapoderoso. Pero no hay historia a ser desentrañada o a ser conocida en el desenlace de lo que va a ser episodio 9. ¿Y por qué no hay desenlace? Porque los personajes no han aprendido. Rey llega a episodio 9 con las mismas características que tenía en episodio 7. Lo mismo Finn, lo mismo Poe. Nunca existió un mentor, nunca existió un reto. Estamos viendo una historia completamente plana. Disney lo único que nos regaló fue una introducción enorme. ¿A qué me refiero una introducción enorme en 3 partes? En la manera en que Rey, Finn y Poe no han crecido, en la manera en que no hemos conocido el nudo y que lo vamos a conocer en la tercera parte con el regreso de Palpatine, que por Dios, que Rey no vaya a matar a Palpatine, eso sería el colmo. Pues realmente lo que nos hicieron fue regalarnos una trilogía que fue la introducción al nuevo universo de Star Wars y que a lo mejor puede ser un poquito más funcional si Disney comenzara a respetar las reglas y las estructuras que George Lucas nos regaló o nos impuso dentro de la marca de Star Wars desde el año de 1977. Y es ahí donde Disney fracasó, y por mucho que los nuevos fans que no compran juguetes y que por eso la marca de Star Wars estaba yendo en picada, defendieron productos que desconocen, que no nada más desconocen como figuras literarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues hay que ir a la escuela para entender cómo funciona el universo de Star Wars, porque insisto, no es el hilo negro, ya nos lo habían regalado con El Padrino, desde que empezó en la literatura hasta que llegó al cine, ¿no? Pero desconocen precisamente lo que son las estructuras básicas que debe de tener una película de Star Wars. E insisto, Finn, Poe, Rey, puede ser que hayan vivido una historia tal vez no tan mala, una historia tal vez no tan aburrida, pero es una historia de todo menos una historia de Star Wars. Que para colmo, déjenme platicarles, todo el mundo ha escuchado que la historia de Star Wars es una saga. Y entonces el otro día escuché por ahí la saga de Marvel en uno de estos grupos, ¿no? La saga de los Vengadores, ¿ok? ¿Y qué se creen, señores? Investigué lo que es la definición de saga, digo, la tenía un poquito claro, pero se las comparto. Que una saga lleva así historia de varias generaciones de una familia. De una familia. Habíamos visto la saga de Star Wars, porque siempre se definió como la historia de la familia de Skywalker, de los Skywalker. Sin embargo, la nueva trilogía, porque no es trilogía, o la nueva lo que sea de Star Wars que llevó Disney, pues no es una saga, porque hemos visto todo menos la historia de una familia. Y creo que alguien regresó en Disney a tratar de investigar exactamente qué es lo que querían hacer hasta este último episodio, y es por eso que nos traen de vuelta el nombre de Skywalker, porque únicamente por mencionar a Skywalker en el último episodio, bueno, sí, la vamos a adicionar a la saga y bueno, veremos qué va a pasar. Señores, Disney fracasó tremendamente en las películas de Star Wars, no porque sea una película machista, no porque sea una película feminista, no por todo lo que hemos estado discutiendo de que Rey es una Mary Sue, no porque bla 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 bla, 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 lo que ustedes quieran, no. Disney fracasó en una película de Star Wars única y exclusivamente porque no respetó las reglas del mismo producto. Nos quiso vender como Pepsi, fracasó con su Pepsi Blue, nos quiso vender una Coca-Cola transparente, cuando Coca-Cola debe de ser de un líquido oscuro. Y bueno, señores, van a ver el próximo episodio de Star Wars, están convencidos de regresar a este universo, creen que Disney nos está coqueteando por hacer retractores y haber abandonado la saga. Todos esos comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Regálenme un pulgar arriba si les gustó el video, suscríbanse al canal, compartan el video, no olviden sus fotos de Shazam al Twitter, que es KenJim152AG, y no me olviden de compartir sus fotos en el estreno de Avengers Endgame. KenJim152
se despide de ustedes pidiéndoles que por favor no dejemos de geekear. Recuerden que si dejáramos de geekear, no podríamos reconocer entre lo que es una trilogía, lo que es una saga, lo que es el famoso camino del héroe, y de esa manera pensar que episodios 7, 8 y 9 producidos por Walt Disney encajan perfectamente dentro del universo de Star Wars, cosa que no pasó, no pasará, y esperemos que mejore. Que Jim 152 les mando un abrazo, nos vemos aquí en la próxima, hasta luego.